Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Bruselas avala las cuentas públicas del Gobierno de España, dice que tengamos cuidado con la deuda, disparada ahora en casi todos los países, pero que los presupuestos están en línea con los objetivos que se ha marcado la Unión Europea para este tiempo tan difícil. ¿Debería eso bajar los decibelios del debate en España para centrarse ahora en cómo afinar los presupuestos en el trámite parlamentario? Debería, pero no parece que vaya a ocurrir. Hoy en la sesión de control al Gobierno prácticamente toda la oposición ha cargado contra los presupuestos por la posibilidad de que los vote Bildu, utilizando de forma terrible a las víctimas de ETA, que son de todos y sobre todo son de ellas. El PP ha cogido el carril por donde circuló durante el gobierno de Zapatero y parece que no se va a salir de él. Por eso no es tan raro lo que hoy nos ha contado el barómetro del CIS sobre las preocupaciones de los españoles. La brecha entre lo que los ciudadanos identifican como principales problemas de España y lo que ocupa la conversación política en nuestro país. Y esa brecha afecta a izquierda y a derecha. En cabeza de las preocupaciones, la salud, la falta de recursos para hacer frente a la pandemia. En segundo lugar, los problemas políticos. Y en tercer lugar, la economía. Y lejos, muy lejos, en la cola de lo que los encuestados indican como principales problemas del país, aparecen la subida de impuestos, la monarquía o el nacionalismo. Ahora repasen ustedes de qué se habla en las tribunas y qué preocupa en la mesa de la cocina a la hora de la cena. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Y a esta hora El País publica una entrevista realizada en Washington a Barack Obama. Entrevista en la que el expresidente es muy explícito sobre el daño que deja el trumpismo. There is no doubt that some significant damage has been done. No hay ninguna duda de que se ha hecho un daño significativo, tanto aquí en Estados Unidos como en el resto del mundo. Si ignoras la ciencia, si ignoras los hechos, entonces la pandemia va a ser peor. Si fomentas, o al menos disculpas, comportamientos racistas, entonces aquellos que tienen esos impulsos se sienten envalentonados. Reconoce que no se lo pusieron fácil en su mandato, que nada más empezar las cosas se pusieron feas. Admite que se equivocó al transmitir mensajes objetivos y a pesar de todo y a pesar de Trump tiene confianza en el futuro gracias a los jóvenes. El día en 2 minutos, Aimar. Dice Obama, durante los últimos 4 años ha habido momentos en los que he sentido frustración. ¿Ves cómo el progreso se disipa? Si no defendemos los valores de la Ilustración, regresarán los viejos espíritus de las edades oscuras. Y ahí tiene, decías Pepa, un papel fundamental los jóvenes, es lo que dice Obama. La historia no se mueve hacia adelante, se mueve hacia atrás, se mueve hacia los lados. Lo que me hace ser optimista al final es la generación más joven, no solo aquí en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. El grado en el que creen, mucho más que sus padres o sus abuelos, que todas las personas son iguales. Ellos abrazan la idea de una humanidad común. Ellos abrazan la idea de que somos administradores de este planeta y que tenemos que afrontar asuntos como el cambio climático. Aquí en España, Sanidad se abre por primera vez a permitir que los test del COVID se puedan hacer en las farmacias. Madrid, Cataluña y Murcia lo pedían. El ministro Salvador Illa les ha emplazado esta tarde a que le envíen un plan durante la próxima semana, un plan con detalles muy concretos de cómo lo harían. Si va a haber circuitos segregados, COVID y no COVID, qué medidas de protección va a administrar el personal, por qué es necesario incorporar a la red de farmacias y con qué objetivo se persigue esto, durante cuánto tiempo se va a hacer, si se libera personal de otros servicios, qué se va a hacer con este personal, cómo se van a comunicar los casos y con qué protocolo a la red de salud pública. Ha anunciado también Illa que la semana que viene Gobierno y comunidades harán públicas las medidas anti-COVID para las Navidades. Pues para que con garantías de seguridad podamos estar con nuestros mayores estos días, podamos hacer nuestras actividades familiares, podamos recibir a sus majestades los reyes, podamos hacer nuestras, si queremos, actividades religiosas con seguridad. Y si la movilidad
que aumenta también estas fechas, se produce, pues también se hagan con criterios de seguridad. Esto es lo que vamos a hacer y vamos a trabajar conjuntamente, ¿no? Sobre la crisis sanitaria en sí, Nueva York acaba de anunciar que vuelve a cerrar todos los colegios de la ciudad por precaución ya desde mañana. Se están disparando los casos de coronavirus allí en Nueva York. Y sobre los efectos económicos de la pandemia, aquí en España, la Generalitat de Cataluña acaba de anunciar que suspende la concesión de las ayudas al sector cultural justo unas horas antes de que se abriera el plazo de esas solicitudes de ayudas a la cultura. Las paralizan para evitar el caos que se vivió la semana pasada en los autónomos, porque el sistema de adjudicación era el mismo. En Canarias, el gobierno ha sacado hoy del muelle de Arguineguín a 300 personas a lo largo de todo el día. Las ha reubicado en un campamento militar y en alojamientos turísticos. A diferencia de lo que pasó ayer, hoy sí, estas personas salen de Arguineguín con un destino claro. Van a lugares acondicionados y no los dejan tirados en la calle como ocurrió ayer con otros 200 migrantes. Y una cosa más, el Ministerio de Justicia ha redactado ya la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Irá al Consejo de Ministros en breve. A partir de ahora, las investigaciones judiciales no las dirigirán los jueces, sino que las llevarán los fiscales. Será el fiscal quien dirija toda la investigación y el juez se limitará a ordenar, por ejemplo, ingresos en prisión provisional, cosas así, todo lo que tiene que ver con los derechos del investigado. Pero lo que es el guiar a los investigadores en sus pesquisas, eso lo va a llevar el fiscal. Y otro punto clave que cambia: los partidos políticos y los sindicatos no podrán ejercer la acusación popular. Se acabó, por ejemplo, lo que ha pasado tantas veces, lo que pasó cuando el PSOE, por ejemplo, se personó en la Gürtel, o el PP en el caso de los seres en Andalucía. Asunto ese, reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que vamos a comentar más adelante porque tenemos una magistrada en esta mesa. Manuela Carmena, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Joaquín Estefanía, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo Simón. Hola, buenas noches. Y en la Contralora 25... I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy he leído un impresionante reportaje que escribiste en El Mundo cuando murió Asunta Basterra, la niña gallega asesinada según sentencia por sus padres. Los dos están en prisión y hoy se ha suicidado la madre en la cárcel de Brieva. Se ha ahorcado. Javois. Sí, es el suceso más impactante del que escribí en 20 años. Por una razón muy delicada que también creo que afectaba a los colegas que lo siguieron. El porqué. A mí me parece que el porqué es muy importante en algunos órdenes de la vida, especialmente cuando matas y cuando mueres. Y nunca se ha sabido por qué. Por qué unos padres adoptan a una niña, la crían y la asesinan cuando esta niña tiene 12 años. La justicia tampoco pudo saberlo. Se juzgan personas, no se juzgan razones. Para ese reportaje que has citado, conté con una fuente muy cercana a Rosario Porto, que no se separó de ella desde que desapareció la niña hasta que detuvieron a Porto. Y entre medias se supo que había aparecido el cadáver. Y cuando Rosario Porto, esto es lo que más me llamó la atención de esos días, cuando Rosario Porto era la mujer más consolada de España, la depositaria de todo el cariño y todo el afecto, la detuvieron como sospechosa. Muy discretamente la subieron a un coche y se la llevaron. Desde ese día negó el crimen. También se contradijo, también se demostró que mintió en sus declaraciones. Fue condenada y se intentó suicidar ya en prisión 2 veces. Por desgracia hubo una tercera. Hay un documental extraordinario de Bambú titulado Caso Asunta, y yo recuerdo que el director Elías León Siminiani contaba, hablando del trabajo, que Rosario hablaba de su hija con un nivel de dolor y de amor que ponía la piel de gallina. Todo desemboca en el por qué. Quizá ni siquiera Rosario Porto pudiese responder a esa pregunta. Javois, hasta mañana, un beso. Un beso, hasta mañana.